came the rain and washed the spider out. Up came the sun and dried up all the rain. Itsy bitsy spider went up the spout. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy día así, atípico, entre lluvia, no lluvia, viento, no viento. Un domingo muy domingo y energéticamente también un domingo muy domingo. Entonces, bueno, primero cuéntenme cómo están, saludos por ahí, los que se vienen sumando. Betania, Roxana, Marjorie, Franco, Vanessa, Carla, Díaz Acosta, que está ahí desde el inicio de los tiempos. Bueno, hoy vamos a hablar de una temática controversial, si lo es, y muy desconocida también, porque es muy poco estudiada, que es el hecho de los objetos con cierta carga espiritual o energética. Em, y que a su vez hay mucho mito alrededor de ello, pero antes de arrancar, voy a poner, como siempre es habitué, una melodía. A ver, por acá. Ahí va. Algo que nos haga entrar así, bajito, en clímax. Coméntenme que me escuchan bien, que está bien nivelado con la melodía. Hola por ahí, Facundo, Julia, Franco. Como el clima, alerta, nuboso y ya salió el sol a pleno. Creo que la llegada de Dios, Momo puso su magia. Saludos por ahí, Ramón. Y es un día ideal para hablar de este tema y ya venía en el tintero. Mi amigo Yacas por allí también había subido un vivo muy interesante respecto a los objetos y un poco su óptica de investigación. Así que bueno, le dije, me voy a inspirar en lo que hiciste, voy a tocar un poquito ese tema. Así que bueno, vamos a ir por allí. Además, que es algo que habían pedido. Entonces, saludos Sabrina por ahí. Por arrancar unos mates. Por ahí decían que alguien estaba haciendo pochoclo también. Hola Vero por allí, Betania. Por ahí. Ay, me ha quedado como muy alta la melodía. Entonces, vayan comentando para ustedes qué son los objetos embrujados, endemoniados, hechizados. Hay muchas palabras que se han llegado a utilizar a lo largo de la historia. Lamentablemente hoy día gran parte se lo debemos al cine, se ha ido transfigurando la visión y se ha hasta demonizado. Eso hace que en lugar de comprender lo que es un objeto con cargas, em, terminamos por afrontar un objeto como algo satánico casi. Entonces, comenten por allí para ustedes qué es un objeto con carga espiritual, embrujado, etcétera. Que a su vez, uno de los términos utilizados, que es objeto embrujado, ya de entrada está mal. ¿Por qué? Porque para que un objeto sea embrujado, tendría que tener algún tipo de embrujo, algún tipo de hechizo. Bien, esto bajo la mirada más básica del término en sí mismo. Ahora, digamos que de 10 objetos, tal vez uno, con mucha suerte, es un objeto embrujado o hechizado. La mayoría tienen otros orígenes. Decir que un objeto es embrujado o maldito, ya de entrada está haciendo que le dé un direccionamiento que no es positivo, ya que hay objetos que están impregnados, por ejemplo, que no tienen carga de ningún tipo de religión, ningún tipo de impregnación espiritual movida por un ritual. Entonces, allí tenemos un problema de raíz.
qué es realmente el objeto y cómo lo llamamos. A mí siempre un término que me agrada llamarle es un objeto impregnado, un objeto que tiene carga espiritual o un objeto con mayor densidad. ¿Bien? Que los engloba a todos en sí mismo. Y ya le quitamos un poco de ese amarillismo, ese color que lamentablemente tienden a vender. Bien. Y vuelve a lo mismo, donde surge esa venta, digamos, paranormal, es en el cine. Luego se ramifica a otras personas que siguen ese tipo de cine para, bueno, aprovechar a lucrar. A ver, por acá. Varios por ahí tomando mates, algunos con lluvia, otros sin lluvia. Es como que tenemos climas diversos en todos lados, que es lo habitual, pero más diversos aún. Es un objeto donde un espíritu queda aferrado. Sí, sí, esa es una posibilidad, que un espíritu se aferre a ese objeto o en realidad que quede impregnada esa vibración. No siempre tiene que ver con un muerto, con un espíritu que se aferró a ese objeto. En otras ocasiones puede llegar a tener más que ver con una vibración que se transmitió y densificó ese objeto y ese objeto, como si fuera una campana, replica esa vibración, ese sonido. Como todo lo paranormal y esotérico, Hollywood se encarga de darle una connotación errónea y falsa para dar un mal mensaje. Es que también las películas de Hollywood vienen a vender, ¿no? Vender ese suspenso, ese terror. Y la mayoría de historias en las cuales algunas películas se han inspirado para, digamos, tomar una historia real, le empiezan a agregar colores, le empiezan a agregar historias que no existían. Tal vez era todo mucho más simple respecto a la historia de ese objeto, pero se le dio un amarillismo innecesario. Bueno, de hecho tenemos el caso de Annabelle, uno de los objetos de los Warren, que si miramos realmente el objeto de Annabelle, no es esa Annabelle del cine. ¿Por qué? Porque la Annabelle del cine vende y la otra Annabelle no. Y acá está lo peligroso de un objeto. El objeto paranormal pocas veces te va a dar miedo. La mayoría de las veces va a estar allí y no lo vas a notar. Me ha pasado de ir a casas donde uno antes de ir hace un relevo, pregunta, investiga y te dicen, no hay ningún objeto. En esta casa no hay nada extraño. Y luego le preguntas, ¿y ese objeto qué es? Cuando llegás, ¿no? Y ahí te dicen, mirá, no me había dado cuenta, pero ese objeto viene de la guerra, o viene de esta historia, o murió fulano, o pasó esto. Y ahí es donde uno entiende que los objetos más peligrosos no son aquellos que hacen ruidos, que mueven muebles, son aquellos que están en silencio, sin que nadie los note, haciendo ese susurro, esa inducción. De repente toda la familia está discutiendo, de repente toda la casa está densificada, ya no reciben ni amistades, la persona parece estar totalmente ida, llega incluso a llegar a puntos de violencia, pero nadie nota el objeto. Y en la mayoría de casos no queda registrado en la historia el objeto como paranormal, porque lo que se recuerda es que hubo un hecho violento, ocurrió algo, pero jamás nadie lo va a asociar al objeto, salvo casos donde el objeto específicamente haya sido ruidoso, llamémosle. ¿Siempre las cargas son de algún espíritu o hay diferentes cargas? Es que en realidad puede tanto ser un espíritu sí aferrado, un espíritu anclado, de allí los objetos también embrujados. Algunos dentro de esa categoría son espíritus anclados, forzados a estar atados a ese objeto. Es muy atípico, muy raro de ver, pero ocurre. Después hay cargas más vibracionales, que el objeto genera un efecto, pero no es que tenga espíritus o muertos encima, sino que su vibración, como dije hoy, como una campana, genera un efecto. Pensé que, jocosamente, pensé que para que estuviera embrujado tendría que tener una bruja adentro. Yo creo que los objetos se impregnan, como dices tú, de la energía de la gente, del ambiente de donde forman parte. Exactamente. Y tendemos a pensar que un objeto embrujado va a ser Chucky que nos va a perseguir por un pasillo. Y a veces es una hoja de papel
quien conoce mi trabajo a lo largo de los años de investigación y de poder entender más lo espiritual, me he topado con objetos que no es posible limpiar, sino que en realidad debo de contener. Ahora más adelante hablaré sobre eso, sobre la contención de los objetos y lo que implica. Em, pero me he topado con objetos que son una hoja de papel, literalmente una hoja de papel, una hoja de un libro, una moneda. Imagínense una moneda, pasa desapercibida. Una moneda que puede, usted se muda en una casa, aparentemente está todo normal, no hay ningún mueble de vecinos anteriores, nada, pero hay una pequeña moneda colocada entre los ladrillos de una pared que nadie se da cuenta que está allí. ¿Por qué pasa desapercibida? ¿Quién va a notar una pequeña moneda arriba en un ladrillo? Hasta que, a través del trabajo perceptivo, se aprecia que eso es lo único que está anclando con todo eso anterior. Entonces, quitemos ese amarillismo de pensar que el objeto tiene que ser necesariamente algo diabólico, asustarte, para que tengamos ese objeto. De hecho, es muy probable que más de una de las personas que me están observando hoy puedan tener algún objeto impregnado con historia, ya sea familiar o de las personas que vivían antes, y no saberlo. Hasta que la persona empieza a notar que piensa que hay algo en su casa. Y lo primero que siempre yo pido en los relevos es fotos, imágenes, para poder percibir a distancia. Es lo primero que me permite llegar a, bueno, acá hay algo en esa habitación, en ese mueble, segundo cajón, porque además no es, cuando alguien les dé una percepción así de densidad, no es general, no es en alguna parte de la casa, no, no, no. En el mueble tal y en el cajón tal hay algo. Obviamente, si tengo pilas de ropa, bueno, tengo que diferenciar de todo eso qué es, porque contamina. Pero siempre la percepción no va, es como para el medium un objeto paranormal es como si hubiera una brasa caliente o una señal de calor muy grande que el medium percibe y simplemente se acerca a ello y busca resolverlo. Porque es algo como una mancha en un lienzo blanco. Me imagino que debe depender de las variantes, de las razones, esté embrujado o quede con ese estado, pero siento que es consecuencia de algo o fin que se encuentra pegado a ese objeto y comparte las mismas cualidades con aquello que vibra igual a lo que se le adhirió. Puede ser, creo que entendí la pregunta. Voy a intentar responder. Si estoy respondiendo cualquier cosa, después decímelo en comentarios. Siempre el espíritu, siempre no. A veces el espíritu se aferra a un objeto que tenga que ver con quien fue su historia. Por ejemplo, una bala de cañón y él era alguien que estaba trabajando con el cañón en esa batalla. O murió producto de impacto de esa bala. ¿Bien? Ahora, existen otros casos que ocurrió un hecho y se aferró a lo que encontró. No necesariamente algo que tenga vinculado a, sino lo que encontró. Ejemplo, un espejo que estaba a los pies de la cama. Y es más que suficiente. Luego ese espejo, pasa el tiempo, lo venden, va a una subasta, va a otro lado, lo trasladan, y otra persona lo compra, y de esto pasaron 150 años, y la persona le gustó, bonito, lo puso y empezaron a pasar cosas. Y como no es inmediato, no es que entro el objeto a casa y ya esa noche no duermo, en la mayoría de casos es gradual. La persona no va a asociarlo hasta más adelante, que a partir de que entró ese objeto las cosas empezaron a empeorar. Porque son como objetos que van ramificándose. Y uno no nota algo que se está ramificando hasta que, por ejemplo, un árbol. Está creciendo un árbol en el otro lado del muro, no me entero, hasta que rompe el piso. Allí es donde me entero y me doy cuenta que desde que está creciendo ese árbol, me está entrando agua a la casa, etcétera, 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 y busco solucionarlo. Es igual.
Yo creo que los objetos son también utilizados como herramientas que se usa para conectar con otros planos, como lo es la Ouija. En realidad, sí, hay quienes utilizan objetos para conectar con otros planos. Lamentablemente es casi una ruleta rusa. No te permite conectarte con otros planos, sino con determinada vibración y determinado muerto asociado a ese objeto. De allí que hay que tener siempre mucho cuidado, no es algo definido por uno. No somos nadie para definir que un objeto nos sirva de portal o puente para algo que queremos. Eso sería pensar egoístamente sobre la espiritualidad. Y el caso de haberme traído a mi casa muebles de mi casa de infancia, donde viví muchas cosas paranormales, ¿pueden estar cargadas? El tema ahí, en la obviedad, te respondo que sí, pero en la profundidad, que es lo que debe hacer un investigador, te digo que depende de cuál fue la raíz de esos fenómenos paranormales. Y allí lo que te voy a pedir es, si tuvieras fotos de la casa de infancia, si no de esos muebles hoy día, que le puedo sacar una foto, para allí poder decirte si tiene una carga o si no. No siempre está asociado, porque en este caso capaz que era otro objeto que no lo tenés hoy día, o era la casa, o era el terreno, o eran otras circunstancias. Vieron que no es tan sencillo. La obviedad dice, sí, sí, seguramente sus muebles están cargados, pero no tiene por qué ser así. Así que queda tranquila, busca esas fotos y de allí podemos profundizar. También ver si hoy día estás teniendo algún fenómeno, porque el objeto puede estar inactivo, que eso es algo que pocos hablan, y es que el objeto no es eterno. Yo no me explico que la muñeca Anabel, por ejemplo, por nombrar un caso como así muy conocido, siga teniendo una carga espiritual cuando pasó tanto tiempo. ¿Cuál es el rol de un investigador? ¿Encerrar una muñeca? No, es liberar eso o darle las herramientas para que eso gradualmente se vaya liberando. Si yo encierro a alguien pero no le doy posibilidad de avanzar, eso es karmático. Y ahora hablaremos de la contención y van a ver que no es tan sencillo. Pero si tienes algo y se mantiene exactamente igual, estás fallando. Pensémoslo en cualquier otra situación. Van al médico, ustedes son su paciente, y ustedes como paciente pasan los meses, siguen con el mismo dolor y van a decir, y este doctor no me está ayudando. ¿Quién en sus cabales pensaría que un paciente que está exactamente igual hace 3 años es normal? Y ese médico está haciéndolo bien. No, no funciona así. Algo allí está fallando. Me hace acordar a los Horrocruxes de Harry Potter, es similar a los efectos que genera. Sí, de hecho, bueno, J.K. Rowling siempre ha dicho que se ha inspirado en muchas bibliografías, muchas situaciones que ella misma vivió, recorrió el mundo incluso buscando referencias a eso que escribió. Y el efecto de esos elementos que están en esa película ilustrados tienen mucho que ver con espíritus anclados a un objeto que empiezan a generar esa discordia de la cual se alimentan. Eso ocurre. Hace un tiempo consulté en el grupo de WhatsApp sobre unas piezas que coleccionaba mi viejo, te envié fotos, pero quedó ahí. Volvémelas a enviar o escribime. A veces me pasa que quedan mensajes hacia atrás y, bueno, no logro continuar la charla. Entonces, volveme a escribir. Yo siempre digo, la tecnología no es lo mío, ténganme paciencia, pero escribime por allí y podemos cerrar esa charla. Mi abuela era maestra de campaña y me decía que hay objetos que traen malas energías. Que sí, existen objetos que tienen su vibración densa y por consecuencia generan efectos más nocivos en su ambiente. Una carta puede tener una carga muy fuerte, ya que puede ser escrita en un estado emocional especial. Exactamente. Una carta, a veces un sello, la intención de sellar un papel. Nosotros no tenemos idea
cómo impregnamos en todo lo que nos rodea, hasta que llega un punto que esa energía es tanta que el objeto queda con una impregnación permanente, estemos o no allí. ¿Qué puede acontecer a partir de un objeto cargado, embrujado? Yo, por ejemplo, no me gusta y no aplico el quedarme o aceptar cosas de gente que ya no está en este plano. Allí es un tema muy delicado. ¿Por qué? Si la persona te lo regaló en vida, no hay problema. Si es algo que tenés algo que te genera positivo, no hay ningún problema. El tema, claro, es cuando fallece alguien y toman con cuervos, con todo respeto lo digo, pero es la realidad, cosas de esa persona, ¿bien? Cosas que tal vez nunca las quiso regalar y tal vez pertenecían a su propiedad. Puede generar astralmente cierto enojo, cierta molestia que no está del todo buena. Entonces, siempre hay que intentar ponerse del lado espiritual. ¿Qué hubiera querido esa persona? ¿Le hubiera agradado? ¿No le hubiera agradado? ¿Qué carga tiene de esa propia persona? Voy a exagerar. Supongamos que fallece, no sé, una abuela y fallece en su cama. Durmiendo, pasa de un estado al otro, pero claro, la muerte genera un impacto vibracional en el entorno. Esa cama queda con esa carga. Ahora, si me decís, me llevé esa cama para casa y no está bueno. Bien, usemos la lógica. Bien, no nos olvidemos de esa parte fundamental de la espiritualidad que es el entender cómo funciona. Lamentablemente hemos creído o nos hemos creído que la espiritualidad es fe. Y no. Sí, uno tiene fe de ciertas cosas, tiene creencia de otras, pero tiene que tener lógica de la mayoría. Lo ilógico no ocurre, no funciona así. Que escape de nuestra lógica es algo distinto. Pero hablo de que tiene un raciocinio, tiene un porqué, tiene un trasfondo. Si ustedes me dicen, uso la amatista para esto, tiene su porqué, genera algo biológico, genera algo físico, genera algo en nosotros. Nunca acepten una verdad como absoluta sin cuestionarse. Esa es la principal raíz de muchos problemas. Entonces, ¿solo podemos tener en nuestra casa cosas nuevas? No necesariamente. Porque sí compré una antigüedad, pero no tiene esa carga energética o no tiene esa vibración, no hay mayor problema. Ejemplo, esa cama que les dije, de la historia anterior de esa abuela, supongamos que nadie se la queda, la donan. Quien la reciba, quien no tenía para dormir, lo va a recibir con mucho amor. Y eso es mayor que la vibración anterior. Entonces, no va a haber efecto alguno. Siempre hay que entender que las emociones involucradas, los eventos, hacen que varíe mucho lo que ocurre. No quiere decir que tengamos que comprar todo nuevo, no funciona así. Pero sí que hay ciertos objetos que históricamente y luego de mucho tiempo tienden a impregnarse con más facilidad. David consulta, hace como 2 horas me di cuenta que las puertas de la casa tienen dibujada una cruz con color rojo. ¿Sabe para qué será? Me cambié de casa en septiembre. Vieron cómo ahora uno empieza a observar distinto, ¿no? Eso también es real. Capaz que mandarme fotos de eso para poder evaluarlo mejor. Capaz que es decorativo. Capaz que es una protección. Algunas antiguas religiones utilizaban el marcar las puertas para alejar la peste. Habría que evaluarlo allí. Annabelle creo la compró Zach Bagans actualmente. No, no vengo siguiendo los movimientos de ese objeto en particular. Creo que lo tenían los propios descendientes de los Warren o algo así, lo último que haya escuchado. Eh, pero comercio va, comercio viene. Uno nunca sabe a dónde termina. Pero vuelvo a lo mismo, con este tiempo ya un investigador coherente debería haber descubierto la raíz de esa muñeca y cómo liberar esa energía. Bienvenida, Daniela.
felicidades ahí por sumarte, gracias por sumarte a los miembros. Dentro de muy poquito vengo preparando un vivo especial respecto a los objetos, donde les mostraré algunos objetos para entender y para que perciban y conecten con cómo funciona un objeto, esa hoja que les comento, bueno, cómo se siente, porque no entra por lo visual, entra por lo perceptivo. Así que prepárense porque dentro de muy poquito ya tengo todo el equipo preparado para que, bueno, empiecen a ver un material especial ahí para miembros. Y bueno, ya anunciar, ya que me gustó la energía que se está moviendo hoy, y viendo que fluye muy bien, ¿qué les parece? Les planteo, lo tiro así y ahora seguimos hablando, charlando con Perile los domingos. Teníamos el jueves, lo cambiamos para el domingo, a ver qué les parece. Voy a seguir leyendo por allí. Perfecto, Sabrina, quedamos así. Recuerdo, dice Rodri, tener un facón de campaña de hoja negra que encontré una vez. Se sentía como que en su época hizo correr mucha sangre. Luego lo traje al trabajo y desapareció misteriosamente. Ocurre mucho con los objetos, sobre todo si tienen una carga y ven que a ese huésped, ese portador del objeto no lo pueden dañar, no le pueden afectar, que tienden a buscar o a llamar el ojo de otra persona. Y esa otra persona puede que la tome. El objeto no va a desaparecer a sí mismo. El objeto es capaz de nublar la mente de las personas, que es distinto. El objeto no desaparece, vuelvo a lo mismo. De repente capaz que lo llevaste y lo dejaste arriba del escritorio. Y el objeto nubló a, no sé, te estoy inventando, la de limpieza. Y la de limpieza al pasar, limpió unas hojas, y lo tiró. No se dio cuenta que le tiró un objeto arriba del mueble. Esa bolsa termina en determinado lugar, que lo encuentra otra persona y se lo lleva. Porque el objeto tiende a buscar camino. Si no se contiene, claro está. Así que no me extraña porque eso ocurre. Cuando compramos algo usado, por ejemplo, hacerle alguna limpieza con palo santo o algún saumo, por ejemplo, es invasivo si llegara a estar impregnado, podría ser peor. Efectivamente, y ahí tenemos otro tema. Si tengo un objeto y le coloco palo santo o determinadas herramientas, si no es lo suficientemente fuerte y el objeto sí lo es y se molesta el objeto, puede generar un efecto contrario. Es como si yo tuviera un animal salvaje enjaulado y antes de abrir la jaula, sacudo la jaula. Claro, cuando salga va a salir hecho una fiera. De allí también que yo siempre digo, aquel que no tenga ese desarrollo perceptivo, porque ya sea que no le interesa o no lo haya estudiado, me puede enviar esa foto sin problema y les podré decir, bueno, hacia dónde ir o qué hacer. Me parece bárbaro, planazo de domingos, bueno, los domingos, el domingo es el mejor día, perfecto, perfecto, buena idea los domingos. Saludos por ahí, Brian. Me causa gracia la sincronicidad. Mi abuelo falleció en campaña, mi hermano se quedó con un facón de él y lo perdió. Sobreentiendo que mi abuelo no quería que él lo tuviera. Sí, puede pasar, puede pasar. Aquel que tenga una de las asociaciones con ese objeto puede generar un efecto en las personas. Brian por ahí, perdón que te dije Brian, era Brian.
Eh, Tu mensaje no lo voy a leer porque dentro de muy poquito vamos a tener ahí algún plan de domingo que no va a ser así en vivo. Ya se enterarán. Gracias, Pablo. Ahí voy a destacar tu comentario. Gracias a todos los que dan me gusta, los que comparten, los que se hacen miembros. Todo eso ayuda enormemente a que el canal siga creciendo. Recuerden que ustedes son los que hacen crecer el canal. Entonces, vamos a ir armando conclusiones. Ya hablamos de esta primera parte de los objetos. Y charlando con Perile, a partir de ahora será los domingos. Así que gracias ahí por el apoyo incondicional como siempre. El tener cuadros de personas fallecidas, en mi caso mi papá y mi abuela, es recomendable. Como todo depende de qué te generen. Y depende del tipo de cuadro. Hay cuadros que tienen una carga que no están del todo buenas, que capaz que está bueno que estén guardados juntos con álbumes familiares y demás, que está bien tener, pero capaz que no siempre así presentes. Y ojo con las fotos que antiguamente se hacían mucho, post-mortem, una vez que había fallecido la persona, lo utilizaban en el cuerpo como un modelo y le sacaban fotos. Ojo con eso, que son las más cargadas, sobre todo los cuadros. Se pronuncia Brian, pero se escribe Brian. O sea que lo dijiste bien. Excelente, me salió sin querer. Muy bien, muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de las contenciones. Bien, y acá es un poquito controversial. Muy bien, Vero, lo tendré presente. Seguramente más de un lugar, más de un lugar. Muy bien. Entonces, vamos al tema de contenciones. Siempre yo digo que he tocado temas controversiales. Espero que lo que voy a decir a partir de ahora, o lo que voy a continuar diciendo, porque ya dije un par de cosas, nadie lo tome a mal. Y en mi forma de trabajar siempre digo, si alguien tiene una opinión diferente, la plantea, la charlamos, no es ningún problema. Pero no está bueno cuando alguien se pone en una postura ilógica, irracional o de atacar al otro porque el otro tiene una forma de ver las cosas distintas. Hago esa pequeña letra chiquita primero. Te comento, tengo una facilidad para encontrar fotos antiguas. Armas blancas, cartuchos, es como que me están esperando y estoy lleno de esas cosas y la verdad que me gustan. Ojo ahí, ojo ahí. Si no ves ningún tipo de efecto y está todo bien y todo fluye, es una forma de coleccionar, no hay problema. Pero ojo, no sea algún tipo de influencia. Bien, yo recuerdo una de las colecciones que visité, digo colecciones porque la persona lo planteaba como eso, que era coleccionista. Y él decía, después que traje los primeros objetos, de repente es como que los objetos llegaban a mí. Y claro, veías a la persona y estaba completamente obsesionada, completamente parasitada por espíritus y era incapaz de desprenderse de nada. Ojo en ese aspecto del tema de la parasitación, que es complejo. Bien, coleccionar no está mal. Cuando se va de las manos o cuando llega a cierto punto no está bueno. Darío comenta, bienvenido primero. Nos pasó con un cuadro que hizo mi señora. Al final lo terminamos quemando. Una persona conocida detectó la energía de una persona fallecida. Saludos de Maldonado. Nunca quemen los objetos. Nunca. Llegamos a entrar al tema de las contenciones. ¿Por qué? Cuando quemo un objeto, avivo eso. El fuego aviva, el fuego potencia. Bien. Entonces van a estar expandiendo esa energía. Y peor aún, si yo tengo un muñeco y en ese muñeco hay 5 muertos, 5 espíritus aferrados allí, cuando lo quemo son 5 espíritus que no es que van a evolucionar, no van a elevarse. En algunos casos ocurre, pero es más bien raro. Van a buscar otros objetos y de repente tenemos 5 objetos, o 5 personas, o 5 casas, 5 situaciones. Y ya no es una situación, son 5. Cuidado con eso, no se queman los objetos. Por eso yo hablo de las contenciones y explico eso. A lo largo de los años
limpieza de casas, investigaciones, situaciones, me fui topando con objetos que no eran limpiables, llamémosle, que tenían una carga espiritual muy grande. Entonces, aclaro algo, no es que no sea posible limpiarlos porque sí puede hacerse, pero la consecuencia o la posible contraindicación de ello sería peor. Entonces, con el tiempo fui armando un lugar de contención, ¿bien? Un lugar de contención donde esos objetos estuvieran tranquilos, con una contención energética particular, hecha con sus rituales, su establecimiento de energía. Es un lugar que no se mueve, bien, es un lugar físico, es una habitación que empezó en su inicio como una valija, luego era un cofre, un baúl, perdón, y hoy día es una habitación. Imagínense cuántos objetos a lo largo de la historia me fui topando. Ahora, esa contención tiene una cláusula. Si ese espíritu aferrado a ese objeto decide elevarse, puede elevarse. Si necesita evolucionar, va a evolucionar. Ese espíritu no está encadenado. Algunos que tienen colecciones encadenan esos objetos o los exhiben como si fueran una obra de arte. Esto genera problemas graves, tanto para las personas involucradas como para espiritualmente. Aquel que retiene un objeto es igual energéticamente que tener un esclavo, que tener una persona, porque es una persona aferrada a un objeto. Entonces, miremoslo imparcialmente y entendamos que no podemos anclar un alma o exhibirla como se hacía antiguamente en un circo. Lo que en este espacio de contención va a llegar a un punto, y ha pasado, que hay un objeto que ya no te carga, que es solo el objeto, que aquellos espíritus que estaban aferrados avanzaron, se fueron, trascendieron. Y el objeto no es más que un recuerdo de ese pasado, de aquello que fue. Porque en definitiva ese es nuestro objetivo trabajando espiritualmente, que todos avancen, todos mejoren de una u otra manera, no que se anclen a una situación. Un objeto, cuando lamentablemente los exhiben, los veo con pena en realidad, los veo como quien de verdad percibe y mira el objeto paranormal, digamos, embrujado, le da tristeza. ¿Por qué? Porque ves una persona más allá o más acá, anclada, y que la exhiben, y que nadie le pregunta, y nadie le dice qué precisa, qué necesita para evolucionar, cómo se le puede dar luz, cómo puede avanzar. No, se la demoniza, se la exhibe, se vende. Hoy día incluso podemos encontrar en internet personas que venden objetos supuestamente embrujados, y en otra parte del mundo hay otro que la compra y la exhibe orgulloso en su colección, como si fuera un animal que cazó. Estoy completamente en desacuerdo con ello, ya que es antiético. Por eso parte también del título de hoy es ética en la manipulación de los objetos, porque son personas también, porque tienen esa carga personal. Entonces, si lo vemos desde ese lado, cambia todo, ¿no? Ya no es solo un objeto que genera cosas, son personas ancladas, y podemos ser cualquiera de nosotros el día de mañana que por situaciones, por densidades, por enojos, por furias, por causa de muerte, quedamos aferrados a un objeto y luego nos exhiben como si fuéramos una obra de teatro. Allí estoy muy en desacuerdo. Voy a leer allí los comentarios. Julia pregunta, ¿las cartas natales que no fueron retiradas se pueden quemar? Sí, sí. Allí no tiene nada que ver con un objeto paranormal, llamémosle. Lo que sí está bueno es cuando se queman cosas, cartas o lo que fuera, está bueno entregarlas al fuego diciendo que se libere esa energía y que llegue el mensaje a donde tenga que llegar. Bien, eso es muy bueno.
Yo siempre digo de ejemplo, ¿qué ejemplo de la casa abandonada? Cuanto más te atrae, más cargada está. O hay algo que te llama como imán. Lo mismo con muchas cosas que te pueden gustar, pero en realidad es esa energía la que te llama. Sí, totalmente de acuerdo. Eso pasa mucho, que el lugar o el objeto te llama. O a veces pasa al revés, la persona rechaza ese objeto porque ese objeto lo que viene a mostrar o a trabajar es justamente el conflicto que tiene la persona. Hola, Tante Eva por allí. Bienvenido como siempre. Es que si uno lo piensa, quién sabe, en todas las vidas que tuvimos y nuestro camino espiritual no habíamos estado en ese lugar alguna vez. Es que seguramente estuvimos anclados en algún momento o estancados en algún lado. ¿Qué me decís de las momias egipcias y los objetos? Acá tenemos otro gran tema. Las tumbas son sagradas y se les hicieron antiguas protecciones egipcias muy fuertes. Por tanto, si yo robo una momia, la podemos decorar con que la momia la lleve a un museo y lo estoy exhibiendo. Es exactamente lo mismo. Estoy robando a un muerto, pues quitémosle ese, ese romanticismo que se le coloca a la situación. Decimos, no, porque extrajimos la momia y la colocamos en el museo. Robé el muerto, que tenía su familia, tenía sus cargas, tenía su historia, y lo exhibo. Ya no parece tan romántico, ¿verdad? Si yo les digo, eh, tranquila, robé el cadáver de tu abuela y lo estoy exhibiendo en un museo, pero es por el bien de la historia. Yo allí no estoy de acuerdo y obviamente, espiritualmente, se van a molestar. Sí estoy de acuerdo que no se confunda con los grandes descubrimientos arqueológicos, el poder contar más sobre esa antigua cultura desde el respeto, no desde el saquear, son cosas distintas. Y allí ocurre también, bueno, si vemos antiguas historias de arqueólogos que han muerto incluso de manera trágica, luego de apropiarse de lo que no es suyo y luego de pasar protecciones que no tenían que pasar. Por ejemplo, hay una antigua piedra, la encuentran por piedra rúnica, que tiene runas talladas y tiene una advertencia, que aquel que se le ocurra mover esa piedra, romperla, destruirla o manipularla en algún sentido, iba a sufrir la persecución de los muertos, el no descanso y, en definitiva, una muerte trágica. Porque esto también es una forma de advertir al otro, no es tu área, no te metas con esto, respeta mi espacio. Entonces, cuando no se respeta, hay una energía que se mueve, los decretos son muy fuertes, y allí vemos mucho esa gran magia que se ha movido desde antaño, ¿no? Hay una momia en la Intendencia de Montevideo, ¿la viste? Sí, la vi. Eh, Creo que falta más conciencia de respeto. Está bueno porque le hicieron esa bóveda, porque tiene ese espacio, pero no se la ilumina, no se le celebran ciertas fechas, eh, no dejas un cuerpo, vuelvo a lo mismo, sin importar todo el tiempo. Entonces, desde ese lado está bueno el respeto. Foto que no quieras, eh, puedes utilizar el quemarlas, pidiendo que esa energía se libere. Si es algo que no le sirve a nadie le aporta, no perjudica a nadie, nadie necesita ese recuerdo, no veo mayor problema en ese aspecto. Sí, ojo allí, si compras una foto y es una foto antigua y no es tuya, allí sí, no la podés quemar y hay que preguntar, energéticamente hablando, bueno, qué fin hay que darle.
Incluso si en la actualidad tú robas un cuerpo de un cementerio, está penado, lo mismo tendría que pasar en ese caso, efectivamente. Sí, efectivamente, estábamos hablando de eso. Lori comenta por allí: hola David, fue muy impresionante visitar el lugar donde cuidas y mantienes con respeto esos objetos. Lo haces ver tan natural al explicar, gracias. Eh, y explico un poquito esto. Algo que permite mover la energía de ellos también es que cuando vienen estudiantes y demás, que puedan percibir esos objetos. ¿Por qué? Porque acá ocurre algo muy positivo para ambas partes. El objeto ayuda al estudiante a percibir y el estudiante fortalece su campo áurico porque es un ejercicio en un espacio controlado. Es como inmunizarse a un virus al exponerse a él. ¿Bien? Entonces eso hace que el día de mañana, cuando Lori vaya a una casa y entre a una habitación, diga: me estoy sintiendo igual que cuando sostuve en mis manos el collar tal en la casa de David. Bien. O veo ese cuadro y me hace acordar a ese cuadro que vi en el instituto. Son formas comparativas que tenemos de poder entender y fortalecer nuestro campo. Y allí minimizamos el riesgo y enseñamos de una manera más honesta, no sería la palabra, sería en conciencia, de una manera más en conciencia, en reconocimiento de cómo funciona la energía. Y que más allá del show que se vende, vuelvo a lo mismo, son personas, son energías y merecen respeto. Se dice que el supuesto Titanic, que no lo era, iba a ir a un sarcófago de una momia. Ahí está, en el Titanic iba a ir el sarcófago de una momia, la cual era una sacerdotisa, y que la tragedia del Titanic fue por eso. Sí, es una de las leyendas que se comentan. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Puede ocurrir, pero no lo sabemos. De hecho, si miramos, y eso es algo interesante, cada cierto tiempo en Egipto hacen grandes fiestas y celebraciones para honrar a los antiguos faraones. Y lo hacen como si fuera una especie de carnaval, pero no pierden eso a nivel de raíz eh, de, de poder honrar, poder iluminar. No puedo imaginar entonces los estudiantes de medicina que adquieren partes de esqueletos para su estudio. Debe ser bastante perjudicial. Allí tenemos un gran tema. Cuando pues, normalmente se dice, bueno, ese cuerpo fue donado a medicina, pero ¿realmente esa persona aceptó eso? A veces sí, hoy día se acepta, se firma, etcétera. Pero muchas veces se terminó con esqueletos desaparecidos, personas que no fueron honradas, no se las tuvo en la memoria, se las ocultó, se las asesinó. De allí que es complejo. Y muchas veces ha pasado de ir a alguna casa y aún tienen guardado un esqueleto y tiene su carga fuerte de cementerio en su casa, lo cual imagínense que no es nada positivo. De allí darle su lugar, de su enterramiento, devolverlo a donde pertenece, etc. La intendencia es un lugar muy cargado, recordemos que era un cementerio, y poner un sarcófago y un museo que su energía no es compatible. Totalmente de acuerdo. De hecho, normalmente las partes subterráneas del propio museo no tienden a estar habilitadas o siempre están teniendo algún tipo de problema bajo el cual no está abierta esa zona de abajo. He tenido la posibilidad de bajar 2 veces tal vez y es una energía muy distinta. Pero claro, allí era, si no me equivoco, el cementerio de los ingleses y esa energía sigue estando. Más allá que siempre dicen que se trasladó el cementerio, se llevaron los restos. Sí, los restos que se encontraron, que estaban superficiales. Pero aquello que estaba enterrado profundo,
no lo sacaron. De hecho, si no me equivoco, es en el buceo, que también se trasladó parte del cementerio y hoy día incluso en los muros de algunas casas todavía se encuentran huesos. Hace poco se encontraron, de hecho, no pude seguir esa historia que ocurrió, si investigaron o supieron de dónde era, no vi otra noticia, pero encontraron en un pozo muchos restos de muchas personas ahí frente al Museo Oceanográfico. Que hay como una tendencia a que surja un museo allí donde hubo eh, enterramientos o situaciones complejas. Tal vez es una forma de la propia energía de intentar eh, movilizarse. Así como ocurre que muchos lugares, cárceles o centros hospitalarios terminan siendo shoppings o centros comerciales. Son esas cosas que intrigan. En los días de semana faltan trabajos de terreno haciendo investigación paranormal con fotos, videos, casas o otros lugares con espíritus. Me encantaría, no es tan sencillo encontrar casos reales, casos que se puedan mostrar, porque ese es otro tema. La mayoría son privados, son de familias, entonces no lo desean compartir y es más que respetable. Y hay otro tema, aquellos lugares que son un poquito más históricos, no son sencillos conseguir los permisos, porque tienden a todavía, lamentablemente a través del trabajo de otras personas, mal hecho, tienden a tener una mala imagen de una investigación espiritual, como me gusta decirle, entonces tienden a pensar que se va a hacer un show y te cierran la puerta en la cara, es la realidad. Y te nombran, te dicen, no, acá vino fulano y hizo cualquier cosa, no queremos saber más nada. Así que lamentablemente ante esos antecedentes uno muchas veces no puede movilizar mucho más. Antes los restos humanos, huesos no reclamados se los podían dar a estudiantes de medicina, lo cual es un tema también, ¿no? Porque estamos hablando de los olvidados, aquellas personas que murieron en soledad, sin que a nadie les importara. Es bastante complejo. Creo que también que el labor del estudiante de medicina eh, o carreras similares que están en contacto con esos cuerpos, aquellos que lo hacen éticamente y desde el buscar respuestas para la salud, de buscar mejorar como persona, están dignificando también. Hay quienes les da igual y faltan al respeto, pero he conocido estudiantes y más tarde profesores que lo hacen con mucha ética, con mucha responsabilidad y mucho respeto por lo que están haciendo. Y eso yo creo que también hace una gran diferencia. Muy bien, Vero. Después me puedes escribir allí. Voy a destacar para aquellos que no lo conocen y que se acaban de sumar. Ahí dejo el mail. Ya sea que tengan alguna foto, les gustaría que fuera a algún lugar, ya sea que tienen una historia, algo por compartir, lo pueden mandar allí, a info@davidperile.com, que con gusto estaré leyendo, mirando, comentando. Supongo que en los lugares históricos tampoco le dejarían prender una vela o hacer algo para ayudar. No, no te dejan. Sí ayuda el poder registrar para entender un poco el fenómeno y poder contar y buscar soluciones, pero no te dejan ni prender un incienso. No, no, nada, nada. Sobre todo si son lugares que tienen obras de arte o cosas. Es entendible también, es el resguardar y cuidar el lugar. Muy bien. Entonces, hoy, para los que están recién llegando, como dice el título, estamos hablando de objetos embrujados, hablando un poco de los mitos, la realidad y ética que hoy día está faltando. Para los que se sumaron recién, recuerden que luego eh, pueden volver a ver el video una vez que esté subido para que no se pierdan de nada. Entonces, si tienen la sospecha de algún objeto o similar, recuerden que me pueden enviar
imágenes sin ningún tipo de problema. Con el tiempo aprendí que quienes de verdad hacen un trabajo de hormiga por ayudar en lo espiritual, van entendiendo que cuanto menos ruido mejor, cuanto más disfruten del camino, eh, mejor se va a transitar. Si se topan con alguien que es mucho ruido, mucho show, mucha exhibición, hay un tema complejo allí en algún aspecto. Bien. Y por favor, no apoyen ningún emprendimiento, y esto lo digo sin pelos en la lengua, que exhiba o exponga objetos. Ahora cambio la frase por cómo deberíamos pronunciarlo. No se suman, no compartan, no participen de eventos que expongan personas. Vieron que ya no suena tan terrible lo que estoy diciendo, ¿no? O mejor dicho, suena más terrible el evento y menos terrible no ir, ¿verdad? No perdamos esa conciencia. Más allá que esta charla ya la he tenido con personas que hacen ese tipo de cosas y al momento de preguntarles se enojan, agreden y allí me demuestran una cosa y es que esa persona no tiene o esas personas no tienen objetos que están exhibiendo, sino que los objetos lo están controlando. Porque imaginemos lo siguiente, si yo voy y tomo uno de esos objetos que tengo en contención y lo llevo, no sé, a un centro comercial. Imaginen todo lo que puede pasar. ¿Cuánto puede demorar en ese objeto, en una mochila? No te hablo de que lo esté mostrando. A que ese objeto empiece a generar una distorsión a su alrededor hasta que se salga de control. Porque vuelvo a lo mismo. El objeto no es ruidoso, no van a ver un muñeco corriendo. Pero de repente una discusión por allá. De repente alguien pasó armado por la calle y le cruzó la idea de entrar y disparar. Y así ocurren muchas tragedias. Hay que tratarlo con mucha responsabilidad. Y si todavía le agregan algún tour, le agregan algún show de llevar gente, es peor aún. Imaginen lo que puede pasar. Imaginen, invento la siguiente situación, que fuera en una casa abandonada con una escalera. Si uno de esos objetos es real, basta un susurro a una persona para que empuje a otra por la escalera. Es una irresponsabilidad. Y allí hablo de nuevo de la lógica, de no perder la congruencia de lo que estoy haciendo. Sí es verdad que hay objetos que se pueden usar como desencadenantes para un fin, para un resultado. O se pueden usar para que un estudiante perfeccione su percepción, pero es con un fin, con un resultado, no porque sí ni para vender. Se me cortó ahí tu mensaje, Vero. Puso, me sucede con el tema del tarot. Hace poco tuve una conversación, ya que hay muchos tirando cartas, pero no haciendo una auténtica lectura. Y le dije, los que tomamos en serio la cartomancia, no nos verás haciendo alarde ni exposición. Efectivamente, bueno, hoy día ves, por ejemplo, en TikTok, pila de gente que tira, porque ni siquiera es una lectura, tira el tarot, y por tener 2 visitas, pero no me quiero ir de temática, pero es parte del mismo show que estamos comprando. Ojo con eso. Si le dan visitas, si le dan compartir, si le dan atención, van a tener más de eso. Simplemente paso página, sigo otra cosa y le doy lógica y atención en lo que lo merece. Yo le he planteado esto mismo que vos nos decís siempre, de no visitar esos lugares a personas conocidas y me sacaron corriendo. Es que también hay personas profundamente parasitadas. Y a ver, no digo que tenga la verdad, digo que hagan cuestionar a esa persona y van a ver que se enoja. Y allí es la primera señal de alguien parasitado. Tenemos otro video que está en mi canal que hablo de justamente los síntomas de una persona parasitada. Y lamentablemente, cuando la voz se aumenta, cuando la violencia se aumenta, es porque el otro no tiene argumentos. El otro tiene una creencia. Y es complejo cuando alguien tiene una creencia y no está dispuesto a abrir la mente, sobre todo en algo que es mutable. Yo siempre explico,
la espiritualidad tiene muchos matices y tengo muchas formas de... Muchas formas, no, muchas posibilidades de solucionar un caso. Pero si no profundizo en las raíces y en las formas, no voy a llegar a resolver nada. Si doy por hecho, imaginemos que, no sé, voy a inventar algo para no enojar a nadie. Mi especialidad, a ver qué tengo acá en la vuelta, sillas. Mi especialidad es la sillomancia. ¿Ah? Para mí todo pasa por las sillas. Esa es mi creencia. Y de repente hay una persona que tiene un objeto parasitado y el objeto le está afectando. Y es una corona. La persona que está encasillada en su creencia va a decir, no, no, es la silla. Pero yo me puse la corona. No, 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 es la silla. Seguro cuando te pusiste la corona te sentaste en la silla. Es la silla. Y cuando le busquemos hacer cuestionar de que no está bueno lo que hace con la silla, se va a enojar. Porque eso es una creencia. Y es una fe en parte también. Y ya sabemos por la historia que aquellos que se les cuestiona la fe tienden a quemar a otro por brujo. Entonces, tengamos cuidado en las señales. Me trataron de exagerada, ojalá de a poco comprendan más. ¿Qué carga puede tener un vehículo en el cual murieron personas en accidente para el nuevo dueño? A mí me pasó con una moto que compré. Es un tema muy complejo. Explico por qué. Depende mucho de la historia, eso ya lo expliqué del inicio, ¿bien? Así que voy a explicar algo más bien general de lo que he visto. Si el espíritu se aferra a ese transporte, no quiere que otro lo conduzca. Entonces tiende a romperse mucho, tiende a tener accidentes, lo tienden a chocar. Cuando querés acordar, se te fue un dineral y el auto ni anda. Hasta que, en la mayoría de los casos, te lo roban. Y fin de la historia. Entonces, eso es lo que más he visto. Casos raros, el objeto, o sea, el espíritu, lo que más quiere es que uses ese transporte. Entonces, termina siendo que estés en continuo movimiento con ese transporte. No tiende a ser perjudicial hasta que empiezas a descuidar tu día a día, llamémosle. Pero sí, los transportes también requieren cierta limpieza cada cierto tiempo por protección, por el famoso mal de ojo, pero también por cargas que podría traer previamente. Y esa persona que tira el tarot, aunque no sepa, está movilizando energía, entonces pone en riesgo a sí misma y al consultante. Sí, claro. Lamentablemente también a su vez agrego a ello que hay muchos tarotistas, canalizadores y hago así porque es la única forma de explicarlo y separar el término, que al estar parasitados por ciertas entidades erráticas, reciben inspiración de esas entidades y terminan estafando a esas otras personas en lugar de darles soluciones. Bien. Y créanme, alguien que es inspirado por muertos errantes puede encontrar respuestas impresionantes. Y uno dice, ¿cómo sabía? Yo justo estaba pensando en mi abuela y me tiró el tarot y me habló de mi abuela. Y tal vez había algún espíritu ahí ayudando. Y eso no necesariamente es una mediunidad pura, no es señal de una mediunidad pura. Hay otras cosas que son señales, pero no eso. Entonces, sí vamos a ir a una consulta con alguien que sea de confianza o que tengamos los cuidados energéticos necesarios. Y en el lugar deben de tener señales de que hay protecciones, protectores, altares, capaz que hay cierto olor porque se ahumó hace poco. El lugar tiene que estar consagrado para una protección. Ocurría desde antaño cuando el oráculo de Delfos, distintos oráculos, cuando se iba al ermitaño, al brujo, el chamán, tenía su lugar y era consagrado y había símbolos, monolitos, etc. Pero no era en la mitad de una plaza. ¿Bien? ¿Cómo podemos detectar a un objeto que nos afecte o influencie de manera negativa? ¿De qué forma podemos identificarlo? ¿Podemos ser portador sin saber de un objeto viejo o nuevo de nociva influencia? Sí, sí.
pueden llegar a tener un objeto y no saberlo, pero yo siempre digo, si ustedes empiezan a decir, pasa, es que a partir del 2013 todo empezó a irme mal. Bueno, primero, ¿pasó algo en 2013? ¿Recibiste algún objeto raro? ¿Compraste algo distinto? Empezar a ver qué cambió para poder identificar ese objeto. Eso es lo principal. Luego, a través de percepciones, se llega a identificar cuál es el objeto, o si es un conjunto o no es ninguno. Aprovecho a comentarles que tanto en mi biografía de Instagram como en las publicaciones que estuve haciendo recientemente, ya están habilitadas las inscripciones con los últimos lugares para el taller de mediunidad, que allí también vamos a tener algunas prácticas perceptivas para que empiecen a aperturar ese camino mediúmnico y al menos trabajemos un poco con eso de lo sensitivo. Así que bueno, cualquier cosa me escriben si quieren más información o pueden comentar ya sea este video o mis redes. Bienvenida Lucila. Hola, conozco de una vecina que todavía conserva la cama donde murió su esposo hace unos años y entrar a esa casa me corre unos calofríos muy feos. Vieron que hoy lo puse como ejemplo tonto y pasa. Siempre digo que no somos capaces de inventar nada, ¿no? Que todo está en el inconsciente. No sé qué decirte, Lucila, más que tenés razón de sentirte así. Lamentablemente a veces se aferran a esa cama, a esas pertenencias. También es entendible, de allí también que aconsejo la terapia, el acompañamiento terapéutico para poder soltar esas cosas, no es de un momento al otro, pero lleva su tiempo también emocionalmente hablando. Y hay muchos que utilizan ciertos temas paranormal, esotérico o espiritual para alimentar su ego o para empezar a actuar como sectas. Totalmente de acuerdo. Anastasia, bienvenida. David, es bueno que empiece a utilizar el tarot desde Suecia. Saludos. Qué lindo Suecia. Bienvenida, como dije recién. El tarot es una muy buena herramienta para explicarlo de manera sencilla. Uno tiene que conectar con ese tarot, le tiene que gustar y tener los simbolismos necesarios de los arcanos mayores y arcanos menores. Si no tiene los arcanos mayores y menores, estamos hablando de un oráculo y no de un tarot. Bien, que también es válido, pero para que lo puedan diferenciar. Si un tarotista tiene que cuidar su psiquis, su herramienta, que son las cartas, y exponer así es contraproducente. Hay muchas psiquis y energías, y las lecturas de tarot tienen que ser herméticas con el consultante. Si deseas empezar el tarot, lo primero es experimentar en uno y sobre todo no compres cartas por bonitas, sino aquella que tengas conexión. Exactamente, concuerdo completamente. Entonces, volvamos a los objetos, ya no fuimos a tarot y ya me dan idea para otro vivo. Vieron que siempre me dan pie, ¿no? Siempre me están dando pie para otra temática. Llevamos una hora 9, así que iremos redondeando en este aspecto. Vamos a cambiar la melodía. Sí, efectivamente, Franco, además de lo que es propiamente protección del lugar para esas lecturas, también, como todo, limpiezas energéticas. Toda profesión lo necesita hoy día, sobre todo cuando hay trato con el público. El limpiarse energéticamente es fundamental. Digamos que fácil irse por las ramas, tal cual. Y un tema conecta al otro y es muy difícil volver como a la línea. Entonces, recuerden, me gusta el tarot, otro vivo. Así será. Entonces, recuerden que los objetos tienen pueden llegar a tener su carga, que no es algo para exponer, que no es un show, ¿bien? Y si alguien les vende demonios, es como espejitos de colores, no vayan por ese camino, no van a aprender nada. Si quieren vivir la experiencia, vayan protegidos, pero sabiendo que es como quien iba al circo a ver los fenómenos, a ver
qué tal el hombre lobo y en realidad era una persona con un problema de salud. Bien. Así que bueno, espero que les haya gustado el vivo de hoy. Espero que les haya aportado, sobre todo. Y voy a subir un poquito la melodía. Tengo pendiente subir el video de nuestra banda sonora Charlando con Perile. Ya casi estoy en ello. Siempre gracias por esta merienda de mesa redonda, casi como amigos. Me quedo al pendiente del taller, David, porque no tengo Instagram. Inmenso abrazo a todos. Bueno, me alegro que les haya gustado. Abrazo enorme para todos. Cuestionen, analicen, profundicen, lean, estudien y sobre todo crezcan para ustedes y para los demás. Les mando un abrazo enorme y espero que al final del día les haya aportado aunque sea un poquito. Gracias por estar como siempre. Tales of ghosts and apparitions, voices lost upon the wind. With each story, walls start fading, leaving room for second sight. And the veil grows thin between us, in the magic of the night. Oh, the whispers at the round table, calling out beyond the veil. Every question pulls us deeper, where the unknown tips the scale. Is it fate or something greater? To the echoes hold the key. Oh, the whispers at the round table set the restless spirit free. Is it fear or revelation when the answers come alive? Does the silence hold the wisdom of the ones who still survive? With each voice the past is speaking, with each breath the truth unfolds. In the round table's reflection, we are guided by the awe. Oh, the whispers at the round table, calling out beyond the veil. Every question pulls us deeper, where the unknown tips the scale. Is it fate or something greater? To the echoes hold the key.